Hola estudiantes, ¿cómo están? Nuevamente acá, en el curso de geografía para el cuarto de secundaria. Bien, nos encontramos ahora esperando, ¿ok? Unos instantes a que sus compañeros se registren. Recuerden que todo esto tiene que ser con orden, disciplina, ¿ok? Para que el proceso de esta clase virtual se desarrolle de buena manera, ¿ok? Bien, damos unos instantes. Seguimos todavía con geografía, la cual la vamos a desarrollar en lo que queda de este bimestre, que es aproximadamente, ¿no? O que llega aproximadamente hasta la quincena del mes de mayo, ¿correcto? Esperando estén bien, cuidándose obviamente, ¿no? Vamos nosotros a esperar, como les decía, que sus compañeros comiencen a dejar sus mensajes donde se pues toma en cuenta como asistencia, ¿correcto? Recuerden que interactuamos a través de los mensajes. Dejen ustedes sus preguntas, ¿correcto? Sus dudas, comentarios positivos, ¿ok? Que sumen a esta clase virtual. Recordar también que ya se les mencionó que las asignaciones se pueden dejar por los siguientes canales, por intranet, a mi número de celular, por vía WhatsApp y también al correo electrónico, que igual se los voy a recordar al final de la sesión, ¿correcto? Bien, el material está colgado en intranet previamente para que usted lo pueda revisar y llegue con conocimientos previos a esta sesión, ¿ok? Bien, está publicado también en el Facebook, en el grupo de Facebook del grado, ¿ok? Incluso el tutor también les puede dar detalles. Y bueno, en la sesión de más adelante, ¿ok? Por la tarde, también se va a trabajar vía Facebook, ¿ok? Muy bien, unos segundos, instantes, mientras sus compañeros siguen confirmando su asistencia. Seamos responsables, ¿correcto? Trabajemos los 45-50 minutos de buena manera, hagan sus preguntas. Todo suma, ¿no? Todo lo positivo suma a esta clase, ¿correcto? Son un buen grupo, de eso estoy seguro, pero obviamente debemos nosotros evaluar de acuerdo a lo que ustedes también puedan mostrar en clase, ¿no? A su desenvolvimiento. Muy bien, les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres. El tema de hoy día: biodiversidad y áreas naturales protegidas, ¿correcto? Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a desarrollar este tema muy importante, ¿correcto? No solamente porque es un tema presente en la currícula o los exámenes de admisión, sino también porque es un tema de responsabilidad social, ¿no es cierto? Hemos escuchado varias veces sobre biodiversidad y lamentablemente mayormente, ¿no? La asocian con la contaminación, con la depredación, ¿no? Con una mala forma de explotar los recursos. Pero bien, antes de opinar sobre el tema, antes de hacer una crítica constructiva, debemos tener la teoría para poder así tener una idea clara de lo que es el tema, ¿correcto? El material, insisto, ha sido enviado a intranet previamente para que ustedes tengan pues los saberes previos y poder venir a esta clase preparados, ¿correcto? Muy bien, vamos a empezar la biodiversidad. Aquí tenemos una imagen, ¿correcto? Sobre los camélidos, ¿ok? Que nosotros sabemos en nuestro país son 4 las especies, ¿no es cierto? El guanaco, la vicuña, la llama y la alpaca. Bueno, la tarea más importante del conservacionista, si queremos salvar la tierra, es educar sobre la diversidad biológica de especies. La biodiversidad no es algo ajeno a nosotros, está en un prado, en los bosques, en el desierto, en un río, ¿no? Justamente nuestro país pues es uno de los más diversos del mundo, y vamos a ver más detalles, ¿correcto? Pero también en nuestras ciudades y en nosotros mismos.
Pero, ¿qué es y cómo podemos definirla? ¿Cómo podemos determinar la importancia de la biodiversidad? ¿Cuáles son los factores evolutivos más importantes en su generación? ¿Cómo clasificamos a las especies en peligro para su estudio? ¿Qué factores ecológicos y procesos son importantes para mantenerla? ¿Ok? Pensemos en flora, en fauna, en paisajes, incluso en las comunidades, ¿no?, humanas que radican en estas áreas geográficas. ¿Ok? Muy bien. Esta sesión es una introducción al concepto de diversidad ecológica y su estudio, en su definición o cómo se define y cómo se estudia, de las claves, de los factores necesarios para su conservación, ¿no? Vemos allí una imagen, ¿no?, muy importante de nuestra selva, la densa vegetación, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es la biodiversidad? Hemos tomado una de tantas definiciones. La doctora Montserrat Vilá, en su artículo Algo más que un listado de especies, definió la biodiversidad como la variedad y la variabilidad de los seres vivos en los sistemas ecológicos que los albergan. En otras palabras, y ampliando la definición de Vilá, es el conjunto de especies que viven juntas en un área geográfica, ¿no es cierto? Conjunto de especies, determinada arbitrariamente y que es el resultado de un proceso histórico evolutivo que se manifiesta en todos los niveles de organización, que incluye las diferencias genéticas y dentro de cada especie y las variedades de hábitats que existen en la naturaleza, ¿no? He ahí la imagen del mar tropical, ¿no es cierto? Biodiverso, como vemos allí. Recuerda que los ecosistemas en la Tierra se clasifican en dos grandes grupos, según la intervención del hombre, ¿no? Ese es el criterio, según la intervención del hombre. Ecosistemas artificiales o humanizados, vemos en la imagen de la izquierda un invernadero, ¿no?, donde se conservan algunas especies, en flora en este caso. Y a la derecha, los ecosistemas naturales. Vemos allí parte de los Andes, ¿ok? La zona de la sierra, como la conocemos. Bien, esta sesión es una introducción al concepto de diversidad ecológica y su estudio en su definición o cómo se define, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Bien, allí diversidad paisajística, ¿ok?, propia de nuestro país y de algunos otros lugares también en el mundo, ¿no? Recuerden de que todos los lugares también se diferencian por esta biodiversidad. ¿Dónde hay más biodiversidad? Para tener una perspectiva adecuada, en el siguiente mapa, los puntos calientes, que abarcan el 2% de tierra firme del planeta, incluyen el 46% de las especies de plantas y el 30-40% de las especies de vertebrados terrestres, así que acumulan la mayor diversidad de especies que podemos encontrar en la Tierra, ¿no? La imagen de este picaflor, ¿no? Esta ave, la única con la capacidad de volar hacia atrás, ¿no es cierto? Bien, vemos aquí estas zonas en el planisferio, ¿ok? Observar bien, que son las zonas con mayor biodiversidad. Vemos allí en América primero, ¿no?, Alaska, ¿ok? Vemos también los Estados Unidos, México, parte de América Central también. Y en Sudamérica, como vemos allí, todos lo reconocemos, el Perú. ¿Ok? Todos los países que están allí, ¿no? Perú, Ecuador, ¿no es cierto?, Colombia, Venezuela y el Brasil. ¿Ok? Principalmente ellos. Bueno, en África encontramos también allí áreas bastante, ¿no?, claras, señaladas, con una gran biodiversidad. De igual manera, en el subcontinente de la India y en otros lugares en Asia. Bien, y en Oceanía también encontramos este color verde que denota biodiversidad. Como ves, en el planisferio
todos no tienen una gran biodiversidad. Los que destacan en este aspecto son los que están aquí sombreados, ¿ok? Muy bien. Eso no significa que no haya especies en flora y fauna, sino significa pues que su biodiversidad es menor, ¿correcto? ¿Cómo se estudia? Para facilitar el estudio científico de qué factores determinan la biodiversidad, acotando parcelas con características concretas, permitiendo así un análisis más determinado, se necesitan escalas de resolución. Estas escalas van desde la más pequeña hasta la más grande, pudiéndose establecer varios niveles fundamentales de diversidad biológica, como la escala genética, la de poblaciones y especies, la de comunidades y la de ecosistemas y la paisajística, ¿no? Las más amplias. Muy bien, veamos allí las claves de la preservación de la biodiversidad. Veamos las imágenes, ¿no? Una imagen que se ha vuelto ya clásica en los últimos tiempos, ¿no? El mundo en nuestras manos, ¿no es cierto? Toda la responsabilidad que conlleva habitar en este planeta. Debajo, la educación, que es un arma importantísima para que las futuras generaciones, las actuales y las futuras generaciones, entiendan, ¿no?, la importancia de preservar el ambiente. Bien, recordamos que ya hemos comentado que la tarea más importante del conservacionista es educar y proporcionar información, tanto a niños como a adultos. No es algo ajeno a nosotros. Está en todas partes y forma una simbiosis perfecta que construye el mundo que actualmente conocemos, aportando beneficios, alimentos, pesca y servicios que son incalculables económicamente. Bien, veamos allí. La pérdida del hábitat es una gran amenaza para la biodiversidad. El informe Planeta Vivo evalúa los principales causantes de la pérdida de especies. Principales causantes de la pérdida de especies, ¿ok? Como vemos allí, las categorías: aves, reptiles y anfibios, mamíferos, peces. ¿Correcto? Veamos la degradación del hábitat, cuánto afecta, ¿no? Mayormente afecta a las aves, ¿no es cierto? Luego los reptiles, casi en la misma proporción, los mamíferos y en menor proporción o porcentaje a los peces. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos relacionar los indicadores con las especies allí o los géneros allí mencionados, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como veamos, es una situación complicada, ¿no? La degradación del hábitat, la explotación, las especies invasivas y la enfermedad, la contaminación y el proceso del cambio climático. Muy bien. Causas de la pérdida de biodiversidad. Aunque en realidad podríamos escribir prácticamente un libro sobre las consecuencias que afectan a la pérdida de biodiversidad a lo largo de la Tierra, sí que es verdad que podríamos centrarnos en tres grandes temáticas que ahora enumeraremos, ¿no? Tres causas agrupadas allí. La gran demanda de recursos, ¿no? Cada vez las generaciones necesitamos más y más recursos, ¿es cierto? A veces no los necesitamos, pero los adquirimos y eso también aumenta la demanda de recursos. Crecimiento demográfico. La población ha aumentado gracias a la ciencia y a la tecnología. La esperanza de vida cada vez aumenta, ¿no es cierto? Y aumento del consumo. Bien, a la derecha en la imagen hemos agregado una serie de causas también propias, ¿no?, de por qué se pierde o se va perdiendo la biodiversidad. Pérdida del hábitat, la sobreexplotación, cuando no hay sostenibilidad, cuando no se explotan los recursos sin pensar en las futuras generaciones,
Se llega a una sobreexplotación sin pensar en que esos recursos se pueden agotar. ¿Correcto? Y obviamente al agotarse vamos a tener muchos problemas. Especies invasoras, contaminación, cambio climático, el crecimiento de la población, el comercio ilegal de especies, ¿no? Que lamentablemente se da, y nuestro país no es ajeno a esta problemática, la extinción de especies, ¿no? Muy bien. Vamos aquí a analizar esta imagen. La protección de la biodiversidad y los ecosistemas debe ser una prioridad para crear una economía más justa, fuerte y limpia. ¿Ok? Causas directas. Gran demanda de recursos, crecimiento demográfico, o sea, el aumento poblacional bastante acelerado, ¿no? El aumento del consumo. Ahí están las causas directas. Y a eso le vamos a sumar las causas indirectas, como allí estamos viendo, y tienen que ver con actividades, ¿no es cierto? Actividades económicas, claro. La industria y minería, que tiene pues esa fama, ¿no? De ser la que menos sostenibilidad aplica, la que más contamina el ambiente. El sector de energía y transporte, la agricultura y silvicultura. El término silvicultura hace referencia a la siembra de bosques, ¿no es cierto? El consumo de agua, tan criticado, ¿no? Es una problemática que ya se ha generalizado. La pesca y la caza. Sumamos las causas directas más las indirectas. Esto genera presión sobre la biodiversidad, sobre la flora, la fauna, las reservas paisajísticas, etcétera, ¿no? Entonces, lo directo y lo indirecto haciendo presión sobre la biodiversidad. ¿De qué manera? Con la sobreexplotación que genera pesca y caza excesiva. Con el cambio climático que destruye biotopos y recursos naturales. Biotopos, hablamos de los elementos abióticos, ¿no es cierto? Los minerales, el agua, el aire, ¿ok? Muy bien. Las especies invasoras provocan daños irreversibles en los ecosistemas. La contaminación altera el equilibrio vital de las especies. Bien, todo esto provoca la destrucción de los servicios ecosistémicos, beneficios que obtenemos de los ecosistemas como agua, madera, medicinas, etcétera, ¿no? Obviamente es algo serio, ¿no? Al final nosotros somos los causantes en gran medida y también los que sufrimos los efectos directamente. El incremento de la especie humana, por desgracia, hay factores antropológicos negativos que contribuyen a la pérdida de biodiversidad, como por ejemplo el rápido crecimiento exponencial de la especie humana en los últimos siglos. Según fuentes oficiales, la población humana mundial en 1999 había alcanzado los 6.000 millones, el doble que la de 1960, ¿no? Datos de la ONU, ¿ok? Bien, y si vemos la gráfica para 2100, esta gráfica nos muestra un aumento, ¿no es cierto? Un aumento poblacional. Veamos allí el cuadro de la izquierda, 1990, 5.300 millones de habitantes, en el 2015, 7.300, estamos hablando de millones, 2030, 8.500 millones, para 2050, 9.700 millones, para 2100, 11.200 millones de personas, ¿no? El crecimiento es acelerado y obviamente pues hay repercusión en la biodiversidad. Este rápido aumento de la población humana incide de manera negativa en otras poblaciones de seres vivos, sin darles tiempo a adaptarse. Y esta invasión por el territorio y sus recursos, que puede ser directa, como la desertización de un área boscosa para la construcción, o indirecta, como la desertización de un territorio
por el desvío de una fuente de agua pueden acabar en la desaparición de comunidades biológicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, somos un agente allí con una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que pues aplicar justamente, ¿no?, la llamada responsabilidad social, aquella que nos lleva a preservar la biodiversidad, ¿no? Los espacios que contienen esta biodiversidad. Somos un país muy diverso, lo sabemos desde siempre, ¿no? Al solo escuchar costa, sierra y selva, al solo escuchar chala, yunga, quechua, suni, puna, janca, selva alta, selva baja y también las 11 ecorregiones, nos damos cuenta de que tenemos una gran diversidad. ¿Ok? Esta diversidad expresada en flora, fauna, diversidad paisajística, incluso en folclore, ha hecho de que seamos uno de los países con mayor biodiversidad. Estamos en el top de los países con mayor biodiversidad, ¿no? Estamos en el grupo de Brasil, en el grupo de Costa Rica, de la India, de Sudáfrica, ¿ok? Somos un país mega diverso, pero necesitamos de la responsabilidad social como se repite, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar pasando al otro apartado, el de las áreas naturales protegidas en el Perú. ¿Correcto? Áreas naturales protegidas en el Perú. Bien. Entonces, vamos aquí. Ok, sí, estoy registrando su asistencia. Las preguntas también, por favor, vayan agregándolas. Recuerden que de eso va a depender la evaluación, ¿no? La interacción que aquí nosotros tenemos a través de mensajes específicamente va a influir obviamente en su evaluación, ¿no? Es un buen grupo, repito lo que dije al inicio, pero tenemos que también valorar las intervenciones de ustedes, ¿correcto? Muy bien. Insisto, al final de todo esto, en la siguiente hora, por la tarde, se dejará la actividad o la asignación, que esta vez no consta de preguntas, ¿no? Con alternativas múltiples, sino una pequeña investigación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, áreas naturales protegidas en el Perú. Así es, respondiendo a un mensaje antes de retomarlo, sí, he dejado allí los datos, los canales por donde ustedes pueden seguir presentando sus asignaciones. Correo electrónico, obviamente, a través de mi número por el WhatsApp y también si estamos conectados en Facebook por Messenger, ¿no es cierto? Y por intranet también. Muy bien, entonces, áreas naturales protegidas en el Perú. Como vemos aquí, un área, ¿no?, bastante importante, la Reserva Nacional de la Chay, es una imagen que nos da el CERNAN, ¿no?, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ¿ok? Vamos ahora a ubicarnos un poco, ¿ok? Este mapa o estos mapas del Perú que nos permiten tener la idea, ¿ok?, de cómo es nuestra división política, ¿no? Y cómo en cada región o departamento tenemos pues una gran diversidad de recursos, ¿correcto? Muy bien, este mapa político que ustedes lo dominan al revés y al derecho, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Aquí nosotros también seguimos observando tomas satelitales para mostrar algo más concreto, ¿no es cierto?, más que la división política. Estos mapas satelitales que muestran pues el aspecto físico de nuestro territorio. Primero, la ubicación, ¿no?, a la izquierda, la ubicación en Sudamérica. Como vemos allí, dos tonos, ¿no?, el tono amarillo, marrón y verde, ¿no?, que son propios de todo Sudamérica y también lo es del Perú. Obviamente el tono amarillo coincide con nuestra llanura costera, ¿ok?, el litoral,
Y la parte verde, pues que hace referencia tanto a la parte andina como a la parte amazónica. Y a la derecha, ya más específico aún, ¿no es cierto? Podemos observar cómo nuestro territorio presenta contrastes, cambios de una a otra región, ¿correcto? Y dentro de este espacio geográfico, pues la biodiversidad que hablábamos anteriormente y, bueno, como parte de la política del Estado, la protección de las áreas naturales, ¿correcto? Bien, seguimos. Aquí encontramos un mapa, ¿ok? La leyenda es la que nos va primero a orientar. Dice, tipos de áreas naturales protegidas, bosques de protección, cotos de caza, ¿ok? Coto de caza es un área donde se permite, valga la redundancia, cazar, ¿ok? La caza de animales, pero para supervivencia y en temporadas, ¿ok? Específicas. No siempre, no todo el año, sino en temporadas específicas. Parque nacional, reserva comunal, santuario histórico, ¿ok? Así como acá el bosque de Pomac, ¿no es cierto? En lo que es Pítipo, Batangrande, Ferreñafe, ¿correcto? Santuario nacional y las zonas reservadas, ¿ok? Veamos allí, las áreas deberían ser más y varias están en proceso de serlo, ¿no? Esos lugares entonces mostrados en el mapa son las áreas naturales protegidas por ley, ¿ok? Por ley. Y claro, insisto, se protege allí dentro de cada una de ellas especies en flora y en fauna, espacios, ¿ok? O potencial paisajístico, lugares que conservan la memoria histórica también, ¿no? Donde han sucedido hechos, acontecimientos importantes para nuestra historia. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? Son zonas intangibles en las que se prohíbe todo uso directo de los recursos naturales y en las que solo se permite realizar investigación científica y turismo controlado, ¿ok? Controlado. Entre las áreas protegidas de uso indirecto destacan los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Dentro de las zonas de uso controlado se encuentran las reservas nacionales, reservas comunales y los cotos de caza. Y son aquellas áreas en las que se aprovecha la fauna silvestre de manera sostenida, bajo la supervisión del Estado, ¿no? Todo está reglamentado, como les decía. Además, existen las zonas reservadas, donde se encuentran aquellas áreas que están temporalmente protegidas, mientras se define su categoría más apropiada. Entonces, la CEE allí agregado con otro color para tener en cuenta, ¿correcto? Se dividen entonces en tres. Zonas de uso controlado, disculpen, como vemos allí, ¿no? Las áreas protegidas, las zonas de uso controlado y las zonas reservadas, ¿ok? Las zonas reservadas. Bien, vamos nosotros acá a empezar con esta parte, ¿ok? Donde se dará detalles de las áreas naturales protegidas del Perú. En el Perú existen 62 áreas naturales protegidas que cubren un total aproximado de 127.000 kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 4.3% de la superficie del Perú. De acuerdo a sus objetivos y tamaño, existen tres tipos de categorías de áreas naturales, ¿no? Zonas intangibles, zonas de uso controlado y zonas reservadas. Se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Intangibles, de uso controlado
y reservadas. Como vemos allí, la imagen clásica, ¿no?, del santuario de Machu Picchu. ¿Ok? Muy bien. El lugar con mayor potencial turístico del Perú, ¿no es cierto? Mayor flujo también de turistas. Bien, aquí vamos a empezar a hacer la explicación específica, ¿no es cierto?, de estos lugares. Zonas intangibles. Son espacios protegidos de excepcional importancia cultural y biológica, en los cuales, y allí viene lo importante, no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva, debido a su valor ambiental, no solo para la región, sino para el país y el mundo. ¿Ok? Actividades extractivas, como la minería, por ejemplo, como la caza, como la tala, está prohibido en estas zonas intangibles. ¿Ok? Claro, hay una parte, ¿no?, que acá están escribiendo ustedes, obviamente no se respeta, sí, hay lamentablemente violaciones de la ley, ¿no?, de la legislación, y hay personas o incluso empresas, ¿no?, que hacen caso omiso y dañan estas zonas intangibles. Muy bien. Zonas de uso controlado. Son aquellas que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos. ¿Ok? A diferencia de las intangibles, estas sí permiten la extracción de recursos, prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares para aquellos recursos, definidos por el plan de manejo del área. Otros usos y actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con los objetivos del área. ¿Ok? Entonces, en las primeras no se permite las actividades extractivas, en la segunda se permiten, pero de manera controlada. Y en la tercera, con la denominación de zona reservada, se señala que es una zona de interés para la conservación, pero que requiere más estudios para determinar qué categoría se le asignará. Si va a ser un parque, una reserva, ¿no?, un santuario natural, etc. En ese sentido, es un estado temporal que incluso podría quedar sin efecto si los estudios indican que no reúne las condiciones suficientes para ser clasificada, ¿no? Pero aquí también debemos decir que entra el factor de la gestión de las autoridades, de la población, ¿no es cierto? Gestionar para que un área cercana a su comunidad, a su población, ¿no?, sea considerada un área natural protegida, es también de interés y de responsabilidad de autoridades y de pobladores locales. Insisto, es una cuestión también de gestión. ¿Ok? Muy bien. Claro, así es como acá respondemos a las preguntas de ustedes. Así es. También encontramos áreas o reservas aquí privadas en Lambayeque, ¿correcto? La reserva de Chaparrit. La reserva de Chaparrit, en lo que es la localidad de Chongoyape, perteneciente a la provincia de Chiclayo, en Lambayeque. Así es bosque seco ecuatorial, ¿no? Específicamente se protege especies como la pavali blanca, ¿ok? Encontramos también osos de anteojos, pumas, ardillas, ¿no es cierto? Y también especies como el algarrobo, ¿no?, si hablamos en flora. Así es. Entonces, es la idea interactuar a través de los mensajes, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tipos de áreas naturales protegidas del Perú, ¿no? Muy bien. Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario Nacional, Santuario Histórico, Zona Reservada, Bosque de Protección, Reserva Comunal, Reserva Paisajística y cotos de caza, ¿no? Coto de caza, bien. Es toda una clasificación, ¿no es cierto? Una tipología donde entra a detallar, pues, Ministerio del Medio Ambiente, ¿no es cierto? CERNAN, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
los guardabosques, etcétera, ¿no es cierto? Ellos analizan las características del área y la orientan hacia uno de los tipos que acá nosotros estamos observando. Bien, Parque Nacional, como allí dice, Parque Nacional. Creados en áreas protegidas que constituyen muestras, ¿ok? Que constituyen muestras representativas de las grandes unidades ecológicas de un país. Los parques nacionales protegen las asociaciones de flora y fauna silvestre, ¿ok? Salvaje, si queremos, las características paisajísticas y culturales, ¿ok? Los procesos sucesionales y evolutivos, la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, ¿ok? Flora y fauna, paisajes, también en el aspecto cultural, ¿ok? Muy bien, entonces aquí nosotros vemos, ¿no? Y están ordenados también, y debemos tomar en cuenta, ¿no? Al primer parque creado, ¿correcto? Creado en nuestro país, el Parque Nacional de Cutervo. Como vemos allí, el Parque Nacional de Cutervo, ¿ok? Entonces, Cutervo, Tingo María, el Parque Nacional del Manu, Huascarán, ¿no? También se conserva toda esta ecología propia, ¿no? De la cordillera, Cerro de Amotape, Río Abiseo, Yanachaga Chemillén, Bajuaja Sonene, Cordillera Azul, en los departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco, Otishi, en Junín y Cusco, ¿ok? Y el Alto Purús en Ucayali y Madre de Dios, ¿no es cierto? Ucayali y Madre de Dios. Flora y fauna, diversidad paisajística y cultural, ¿ok? Todo lo que se protege aquí en los denominados parques nacionales. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hacer un alto, revisar las preguntas de ustedes y, como les mencionaba, en nuestra siguiente hora nosotros vamos a completar esta tipología y responder a las preguntas que ustedes tienen allí. Insisto, el material ha sido colgado previamente en intranet para que ustedes vengan ya con un conocimiento previo, ¿está bien? Y también al final se les dará la asignación, la actividad, para que ustedes puedan buscar en las páginas que se les va a recomendar. Claro, Internet. Sí, Internet es de mucha utilidad, pero hay que buscar en las páginas que nos den una garantía, ¿ok? De tener pues información buena, positiva, como las páginas institucionales, ¿no? En este caso, Ministerio del Medio Ambiente, ¿ok? También la página del CERNAN, ¿correcto? Que nos brinde información, pues, repito, que nos garantice una buena lectura, un buen aprendizaje también, ¿correcto? Muy bien, así es. A ver, vamos a seguir viendo acá. Claro, las asignaciones se presentan o hay un lapso de presentación de semana a semana. Voy a volver a repetir mis datos, ¿no? Datos como el celular, el correo electrónico. Lo voy a escribir también allí en los mensajes para que ustedes puedan presentar sus asignaciones, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir viendo el registro de asistencia. Sí, la mayoría está allí. La mayoría, correcto. Recordar que hay que actuar, hay que tomarlo con responsabilidad. Son las horas establecidas. ¿Ok? Ustedes deben estar frente a su equipo tecnológico para poder interactuar. He allí que influye la interacción a través de preguntas, mensajes en este caso, para la evaluación. ¿Ok? Para la evaluación. Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar allí hasta lo que es el Parque Nacional, ¿correcto? Para poder en la siguiente hora,
en la segunda parte de la sesión nosotros poder continuar con la tipología. Bien, vuelvo a colocar acá el mapa para tener una idea, ¿no?, de dónde se van a ubicar las áreas naturales protegidas, ¿correcto? Bien, hasta entonces unas horas para volver a reencontrar.